Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de matemática. El tema a tratarse es la derivada de una función. La derivada y algunas de sus reglas básicas en funciones polinomiales. Regla 1. Derivada de una función constante, o un número. Sea la función constante definida por f de x igual a k, donde k es una constante, entonces la derivada de una función constante es 0. Ejemplos. Si se tiene la función f de x igual a 8, entonces su derivada f' de x simplemente es 0. Si la función constante f de x es igual a menos 7, entonces la derivada de la función es 0. No importa si el número es positivo o negativo, siempre que sea una función constante su valor es 0. Si la función es, entonces su derivada sigue siendo 0. Si la función f de x es 3 séptimos, entonces su derivada es 0. 3 séptimos es un fraccionario, pero es un valor constante, por lo tanto su derivada es 0. Regla 2. Derivada de la función idéntica. Función lineal. Sea la función definida por f de x igual a x, entonces la derivada de esta función es f' de x igual a. Eso quiere decir que si tengo una función lineal, la derivada será simplemente el número que acompaña a la x. Se tienen los siguientes ejemplos. Si tengo la función f de x igual a 9x, entonces la derivada de esa función simplemente es del número 9, se quita la x. Si tengo la función lineal f de x igual a menos 3x, entonces la derivada de esa función es menos 3. Si tengo la función f de x igual a x, entonces la derivada de la función es 1. Si tengo la función f de x igual a menos x, entonces la derivada de la función es menos 1. Como se puede observar, si la función es lineal, la derivada no es nada más que el número que acompaña a la x. Regla 3. Derivada de una potencia. Sea la función definida por f de x igual x a la n, entonces la derivada de la función es f' de x igual a nx n menos 1. Eso quiere decir que la n, que está como potencia, baja a multiplicar y al exponente se le resta 1. Siempre se le resta 1. Si se tiene la función f de x igual a x a la cuarta, su derivada será, se baja el exponente, en este caso el 4 baja a multiplicar, y al exponente se le resta 1. Por lo tanto, la derivada de la función será 4x, 4 menos 1 es 3. La derivada es 4x al cubo. Se tiene la función 3x a la quinta. Su derivada será, se baja el 5 a multiplicar y al exponente se le resta 1. Al realizar las operaciones se tiene el resultado deseado de la derivada. 3 por 5 es 15 y x 5 menos 1, 4. Por lo tanto, la derivada es 15x a la cuarta. Se tiene la función f de x igual a menos 2 de x al cubo. Por lo tanto, la derivada de la función es menos 2, el 3 baja a multiplicar y se le resta 1 al exponente. Al realizar las operaciones, aplicando ley de signos, menos 2 por 3 menos por más es menos y 2 por 3 es 6. X, 3 menos 1 es 2. Recordemos que la ley de signos solo se aplica en multiplicaciones y divisiones. Se tiene la función f de x igual a x a la menos 3. En este caso el exponente es negativo, pero se aplica la misma regla. Por lo tanto, la derivada de esta función es el menos 3 baja con el signo a multiplicar, x menos 3 se le resta 1 al exponente. Al realizar las operaciones se tiene menos 3, x, menos 3, menos 1 es una suma de números negativos, por lo tanto queda menos 4. Es decir, la derivada es menos 3x a la menos 4. Se tiene la función f de x igual a 2x a la menos 5. Su derivada es, tengo el 2, el menos 5 baja a multiplicar y al exponente le resto 1. Al realizar las operaciones se obtiene el resultado de la derivada. Aplicando ley de signos, más por menos es menos, 2 por 5 es 10, x menos 5 menos 1 es menos 6. Por lo tanto, la derivada ha sido menos 10, x a la menos 6. Se tiene la función f de x igual a menos 4, x a la menos 7.
Por lo tanto, su derivada es menos 4 baja el menos 7 y al exponente se le resta 1. Al realizar las operaciones se tiene que menos por menos da más y 4 por 7 es 28 y el exponente queda menos 7 menos 1 menos 8. Por lo tanto, la derivada ha sido 28x a la menos 8. Regla 4. Derivada de la suma o diferencia de funciones. Es la combinación por medio de sumas y restas de las tres reglas anteriores. Ejemplos. Se tiene la siguiente función. 4x a la sexta menos 3x a la cuarta menos 7x más 2. Determinar la derivada. Se va a identificar qué términos pertenecen a cada una de las reglas. Es así que los dos primeros términos, como tienen unos exponentes, corresponden a la tercera regla de la potencia. El tercer término, como está la x con exponente 1 o sin exponente, es una función lineal. Y el cuarto término, como está independientemente, es una constante. Se va a realizar la derivada de cada uno de los términos como que fueran funciones independientes. Es así que la derivada de 4x a la sexta es 4, el exponente baja a multiplicar y al exponente se le resta 1. Por lo tanto, queda 6 por 4 es 24, x a la 6 menos 1, 5. El segundo término, menos 3x a la cuarta, tiene como derivada el menos 3, el exponente baja a multiplicar y al exponente se le resta 1. La derivada es menos 3 por 4 es 12, ley de signos, menos por más es menos, x, 4 menos 1 es 3. El tercer término es una función lineal, por lo tanto su derivada es menos 7. El cuarto término es una función constante, por lo tanto su derivada es 0. Entonces, la derivada de la función es 24x a la quinta menos 12x al cubo menos 7. Se tiene la siguiente función, 4x a la quinta menos 2x a la menos 3 más 10x menos 12. Su derivada es, los dos primeros términos corresponden a la regla de la potencia. El primer término tiene exponente positivo y el segundo término exponente negativo. El tercer término corresponde a una función lineal y el último término es una constante. Entonces la derivada es 4, el 5 baja y el exponente le restó 1, menos el 2 baja el menos 3 y el exponente le restó 1. El tercer término es una función lineal, por lo tanto su derivada es 10. Y el último término es una función constante, por lo tanto su derivada es 0. En esta ocasión se le va a poner el 0 para ejemplo. Al realizar las operaciones se tiene el resultado deseado. 4 por 5 es 20, x, 5 menos 1, 4. Ley de signos, menos por menos es más, 2 por 3 es 6, x, menos 3 menos 1, menos 4, más 10. El 0 ya no se le pone. Y ese es el resultado de la derivada. Eso es todo por hoy, estimados estudiantes. Que tengan una excelente semana.